Hay historias que el tiempo entierra, pero el pasado siempre tiene formas extrañas de girar. Y esta historia, escúchenla bien, no es la excepción. De hecho, es una de las más escalofriantemente humanas, ocultas con meticulosa elegancia entre bambalinas, libretos y camerinos de la farándula mexicana. Porque antes de convertirse en el omnipotente señor telenovela, Ernesto Alonso fue simplemente un joven actor con sueños, ambiciones y un corazón roto que terminó desatando una tragedia inminente. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Nos remontaremos a finales de los años 40, cuando Ernesto apenas rozaba los veintitantos años de edad, de mirada intensa, voz grave y un magnetismo que apenas comenzaba a hacer eco en los pasillos de la radio y los foros de cine. Aquel joven, aunque discreto con su vida personal, vivía una batalla silenciosa entre su identidad y las expectativas que el medio le imponía. En uno de esos pasillos del entonces floreciente mundo del entretenimiento, conoció a Eduardo Alcaraz, actor, locutor de origen chileno y sofisticado. Un hombre cuya voz era capaz de dominar la escena sin decir una sola palabra. Y fue ahí, en ese cruce aparentemente intrascendente, donde comenzó una obsesión que cambiaría muchas vidas para siempre. Ernesto quedó cautivado desde el primer momento que lo escuchó hablar. Eduardo era mayor que él por varios años, y su presencia, su seguridad, su inteligencia lo desarmaban. Ernesto no solo lo admiraba profesionalmente, literalmente lo idealizaba. Se volvió parte de sus pensamientos, de sus libretos no escritos, de sus desvelos. Pero cuando Ernesto, con una valentía inesperada para la época, decidió insinuarle a Eduardo lo que sentía, la respuesta fue brutal. Un rechazo frontal, firme y despectivo. Según testigos que por años callaron por miedo a perder trabajo o ser señalados, Eduardo no solo lo rechazó, sino que habría dicho en voz alta: yo no me junto con enfermos, tú lo que necesitas es tratamiento, no un romance. Aquello, dicen quienes conocieron a Ernesto en esa época, le rompió algo por dentro. Un hombre que vivía de las apariencias, que apenas estaba construyendo un nombre en un mundo hipócrita y clasista, se sintió humillado. No lo olvidó jamás, y lo que ocurrió después lo demostró. Ernesto, decidido a borrar ese capítulo de su vida, hizo lo que cualquier hombre desesperado haría en aquellos años para ocultar sus deslices. Se casó con una joven, discreta y sumisa, cuyo nombre era Luisa Estrada. Luisa fue, en palabras crudas, un escudo social. Pero no era tonta. Ella notó desde el principio que su esposo la evitaba, que salía de noche,
que volvía con el rostro endurecido y los ojos apagados. Y aunque nunca lo confrontó directamente, sí lo observaba y lo anotaba, todo en un pequeño diario que guardaba bajo el colchón. Fue durante ese breve matrimonio de apenas 1 año y meses cuando ocurrió lo impensable. La versión oficial fue esta: una intoxicación alimentaria, una sopa de hongos mal cocidos que Luisa habría preparado por error. En menos de 6 horas, la joven muere, pues empezó a convulsionar, a vomitar sangre, a delirar, hasta que finalmente falleció en un hospital de la colonia Roma sin que los médicos pudieran hacer nada. Pero los que conocían a Ernesto, los que habían estado cerca, los que sabían de aquel desprecio que tanto lo marcó, nunca creyeron esa versión, porque ese mismo día de la intoxicación, curiosamente Eduardo Alcaraz había sido invitado por Ernesto a cenar con él y Luisa, y aunque canceló a último momento, la comida ya estaba servida. Esa noche, según confesó la única empleada doméstica que trabajaba en la casa del actor y que fue despedida misteriosamente 3 días después, Ernesto Alonso lucía nervioso. Se había encerrado en la cocina más de 2 horas y no permitió que nadie ayudara a preparar la cena. La versión que corrió en voz baja entre maquillistas, tramoyistas y asistentes de producción fue otra. La sopa no tenía hongos, tenía veneno. Un veneno que no iba dirigido a Luisa, sino a Eduardo. Un acto desesperado de un hombre despechado que, al cancelarse la cena, terminó cobrando la vida equivocada. Lo más aterrador de todo es que, años después, cuando Ernesto ya era un productor consagrado, un periodista de espectáculos que tuvo acceso al expediente médico original de Luisa, el cual desapareció del hospital poco después del fallecimiento, afirmó haber leído palabras como residuos de arsénico y tóxicos no naturales. Ese periodista de nombre César Buenrostro murió en un accidente automovilístico meses después, en una carretera totalmente recta, sin curvas, sin otro vehículo involucrado. Ahora bien, ¿por qué Eduardo Alcaraz nunca habló? ¿Por qué nunca lo denunció? ¿Por qué jamás reveló que estuvo invitado a esa cena? La respuesta más repetida en los círculos oscuros de la farándula es esta: Eduardo sí lo sabía, pero no tenía pruebas y, peor aún, temía por su vida, porque cuando alguien como Ernesto Alonso comenzaba a moverse con tanto poder, era más peligroso enfrentarlo que callarlo. Eduardo siguió con su vida, pero cuentan que nunca más volvió a cenar fuera de su casa. Siempre llevaba su propia comida a los sets, nunca aceptaba tragos de nadie y se negó sistemáticamente a volver a trabajar bajo la producción de Ernesto Alonso. Muchas gracias y hasta la próxima.